Un multimillonario estaba a punto de saborear un plato de lujo en un restaurante de élite, cuando de repente una niña sucia de la calle irrumpió y gritó: «¡No se coma eso! ¡Su esposa le ha puesto veneno!». Todos se rieron. La llamaron loca. Apenas unos segundos después, su tenedor cayó y su cuerpo se convulsionó violentamente. Pero eso fue solo el principio. A medida que la verdad se fue desvelando lentamente, la pregunta que sacudió la ciudad fue: ¿cómo una niña sin hogar descubrió un complot mortal oculto tras el nombre más poderoso de la ciudad? El sol comenzaba a ponerse en la ciudad, mientras Lyra extendía su pequeña y sucia mano hacia los apresurados peatones que pasaban por la acera. Sus pies descalzos encallecidos por el caliente asfalto ya no sentían dolor. El cartón que usaba como hogar estaba doblado bajo su brazo mientras intentaba llamar la atención de los transeúntes bien vestidos, que evitaban su mirada. «Por favor, señora, hace 2 días que no como. Solo unas monedas para comprar pan», murmuraba repetidamente, con la voz ronca de tanto suplicar. Una elegante mujer que pasaba por allí, sosteniendo bolsas de marcas famosas, arrugó la nariz cuando Lyra se acercó a ella. La mujer vestía un conjunto de seda azul y sus joyas brillaban a la luz del atardecer. Sus tacones altos se detuvieron abruptamente cuando la niña tocó suavemente su abrigo de piel, tratando de llamar su atención. «No te atrevas a tocarme de nuevo, cosa sucia. Este abrigo cuesta más de lo que verás en toda tu vida», gritó la mujer apartando su brazo de un tirón. Lyra retrocedió un paso, pero el hambre y la desesperación eran más fuertes que el miedo. «Señora, por favor, solo un poco de comida. Puedo trabajar, puedo limpiar su coche, cualquier cosa», insistió la niña con la voz entrecortada. «¿Trabajar? Solo mírate. Estás sucia, apestosa. Probablemente tengas piojos y otras enfermedades. ¡Guardias! ¡Que alguien saque a esta niña sucia de aquí!», gritó la mujer. Su voz chillona atrajo la atención de otros peatones. La elegante mujer, al ver que estaba creando un pequeño público, pareció crecer en su crueldad. Se ajustó los dedos cubiertos de joyas y miró a Lyra con desdén. «Sois todos iguales. Solo sabéis mendigar y robar. ¿Por qué no vas a buscar un orfanato? Ah, claro, allí tendrías que seguir las reglas, ¿verdad? Prefieres estar aquí fuera ensuciando nuestra ciudad», dijo con la voz tan fría como el hielo. Usted no sabe nada de mí. No sabe por qué estoy en la calle. No sabe por lo que he pasado», respondió Lyra sintiendo que su corazón se aceleraba, pero encontrando un coraje que no sabía que tenía. Se formó un círculo de curiosos a su alrededor. La mujer, dándose cuenta de que tenía público, empujó con fuerza a Lyra provocando que la niña cayera en un charco sucio. «¿Cómo te atreves a responderme? Guardias, venid rápido. Esta mendiga me está amenazando. Intentó robarme», gritó la mujer sin piedad a la niña que aún yacía en el suelo. «Nunca he robado nada. Solo quería un poco de comida», sollozó Lyra mientras intentaba levantarse del charco con su único cartón, ahora empapado. La multitud comenzó a murmurar, algunos sacando sus teléfonos para filmar la escena. La elegante mujer, al ver que no todos parecían aprobar su actitud, cambió su táctica. «Mirad, ahora va a fingir ser la víctima. Conozco bien a su tipo. Debe ser parte de alguna banda. Usan niños para distraernos mientras nos roban los bolsos», dijo la mujer. «Eso es mentira. La única persona mala aquí es usted, que tiene tanto y no ayuda a nadie», gritó Lyra con lágrimas corriendo libremente por su sucio rostro mientras recogía rápidamente su cartón empapado que había caído en el charco. Otros peatones pasaron por allí, algunos riéndose de la escena, otros fingiendo que no pasaba nada. Un guardia de seguridad de la tienda de lujo comenzó a caminar hacia ella con una mirada hostil. «¿Por qué nos tratan así? Yo no elegí nacer pobre. Yo no elegí vivir en la calle», pensó mientras se levantaba rápidamente para huir del guardia.
Corriendo por los callejones oscuros, Lyra buscaba un lugar seguro para pasar la noche. El viento frío cortaba su ropa. Hecha jirones y su estómago dolía de hambre. Pasó junto a un grupo de otros niños de la calle que la llamaron pero no se detuvo. No puedo unirme a ellos. Siempre terminan robando lo poco que logro conseguir. Murmuró para sí misma, agarrando las pocas monedas que había ganado durante el día en su bolsillo. Fue entonces cuando el olor a comida caliente llegó a sus fosas nasales, haciendo que su estómago gruñera aún más fuerte. Lyra siguió el aroma hasta la parte trasera de un lujoso restaurante. De Sterling sus piernas temblaban de debilidad mientras se acercaba a los contenedores de basura. Siempre hay buena comida aquí. Solo necesito tener cuidado de que el personal no me vea. Pensó mirando a su alrededor para asegurarse de que estaba sola. Entonces Lyra se ajustó la gorra raída que cubría su cabello negro despeinado, mientras sus pequeñas y ágiles manos comenzaban a hurgar en el contenedor de basura, detrás del lujoso restaurante Sterling. Sus ojos almendrados marcados por profundos círculos, por las noches sin dormir, en las calles de la ciudad, escanearon rápidamente los restos de comida. El aroma de especias y carne a la parrilla, que salía de las ventanas de la cocina, hizo que su estómago gruñera, recordándole su hambre incesante. Sus dedos temblorosos encontraron un trozo de pan aún empaquetado casi intacto. Si la gente supiera cuántos desechos hay aquí, mientras que allá afuera tanta gente tiene hambre como yo, murmuró para sí misma guardando el pan en el bolsillo de su abrigo. El ruido de platos y cubiertos llamó su atención en la ventana de la cocina, donde la luz amarilla revelaba el ambiente impecable, y al personal con sus uniformes blancos impecables. Lyra se acercó con cautela con sus pies descalzos sin hacer ruido contra el asfalto mojado. A través del cristal empañado podía ver el movimiento frenético de los cocineros y camareros, todos ocupados con sus tareas. Es increíble cómo parecen hormigas trabajando cada uno con su propio trabajo, sin siquiera darse cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. Pensó, presionando suavemente su nariz contra la ventana fría. Una elegante mujer entró en la cocina mientras los cocineros y camareros estaban distraídos. Su vestido rojo contrastaba con el ambiente predominantemente blanco. Lyra reconoció a Grace Vanderbilt, esposa del famoso empresario Silas Vanderbilt, cuya foto aparecía con frecuencia en las revistas que la niña encontraba en las calles. Grace caminaba con la confianza de alguien que conocía bien ese espacio, sus tacones altos resonando en el suelo de mármol. ¿Qué estaría haciendo una mujer tan rica como ella dentro de esta cocina? La gente como ella normalmente no se mezcla con los empleados, reflexionó Lyra sintiendo una creciente curiosidad. El personal no notó la presencia de Grace demasiado concentrado en su trabajo. La mujer se acercó a uno de los mostradores, donde se estaba finalizando un elaborado plato. Lyra observó cómo sacaba algo del interior de su bolso de diseñador, un pequeño frasco de vidrio oscuro que brillaba bajo la luz fluorescente. Era innegable que lo que contenía ese frasco era algo terrible. «Por favor, que alguien la mire, que alguien se dé cuenta de lo que está pasando», susurró Lyra con el corazón comenzando a latir más rápido, con un movimiento rápido y preciso, aprovechando la distracción del camarero mientras hablaba con uno de los cocineros. Grace dejó caer unas gotas del líquido oscuro sobre el plato. Sus manos cubiertas con guantes de encaje negro no temblaron demostrando una frialdad calculada que hizo estremecer a Lyra. «Dios mío, está envenenando la comida». «¿Cómo puede alguien ser tan cruel?», pensó la niña sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. El camarero volvió a prestar atención al plato, y Grace rápidamente volvió a guardar el frasco en su bolso, manteniendo una sonrisa serena en sus labios pintados de rojo. Lyra observó horrorizada cómo la mujer sonreía como si simplemente estuviera admirando la presentación del plato. «Necesito hacer algo. No puedo dejar que esto suceda».
murmuró Lyra para sí misma con el cuerpo temblando no solo por el frío, sino por el miedo y la adrenalina. La niña se alejó de la ventana con sus piernas temblorosas apenas sosteniendo su delgado cuerpo, mientras corría hacia la entrada del restaurante, con sus pensamientos confusos, tratando de encontrar una manera de evitar la tragedia, a punto de desarrollarse. Si grito nadie me creerá, solo soy una niña de la calle. ¿Quién escucharía mis palabras contra las suyas?, reflexionó amargamente. El corazón de Lyra latía tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho, mientras doblaba la esquina del edificio del restaurante, con sus sucias manos aferradas a la pared de ladrillo, visto buscando apoyo, mientras se movía lo más rápido que podía. Por favor, Dios mío, ayúdame a llegar a tiempo. No puedo dejar que alguien muera sin hacer nada, susurró entre jadeos. Al llegar a la entrada del restaurante, Lyra se encontró cara a cara con un guardia de seguridad alto y corpulento, cuya mirada severa la hizo dudar por un momento. Su ropa hecha jirones y su apariencia descuidada contrastaban fuertemente con el ambiente refinado del establecimiento. «Señor, por favor, necesito entrar. Es una emergencia. Alguien va a morir», suplicó con la voz temblorosa de desesperación. El guardia la sujetó firmemente por el brazo bloqueando su entrada. Lyra trató de liberarse, pero su fuerza era insignificante en comparación con la suya. Las lágrimas comenzaron a correr por su sucio rostro, dejando rastros claros en sus mejillas. «Suélteme, no entiende. Hay una mujer malvada allí dentro. Puso veneno en la comida», gritó Lyra con su voz resonando por la entrada del restaurante, dentro del restaurante a través de las puertas de cristal. Lyra pudo ver al camarero saliendo de la cocina con el plato fatal en sus manos. Sus ojos se abrieron con horror al darse cuenta de que estaba fallando en su desesperada misión de salvar una vida. «No, no, no. Por favor, alguien tiene que escucharme. Creo que la mujer está tratando de envenenar a Silas Vanderbilt. Va a morir si come esa comida», gritó más fuerte con su desesperación, creciendo por segundo. El guardia la arrastró lejos de la entrada, mientras que otros miembros del personal se acercaron para ver lo que estaba sucediendo. Lyra siguió forcejeando desesperadamente, tratando de hacer que alguien entendiera la gravedad de la situación. «¿Por qué no me cree? El hecho de que sea pobre no significa que esté mintiendo», pensó con angustia. En medio de la conmoción, Grace salió elegantemente por la puerta principal, probablemente escuchando los gritos de la niña desde afuera. La elegante mujer lanzó una mirada desdeñosa a la escena que se desarrollaba. Sus ojos se encontraron con los de Lyra por un breve momento, y la niña pudo ver un destello de amenaza en esa mirada aparentemente serena. «¡No te saldrás con la tuya, bruja malvada!», gritó Lyra mientras se la llevaban. El camarero ya había desaparecido en el comedor principal con el plato envenenado, y Lyra sintió que sus esperanzas se desvanecían. Sus piernas finalmente cedieron y cayó de rodillas sobre la fría acera liberándose del guardia y sollozando de frustración e impotencia. «¿Qué hago ahora? ¿Cómo puedo salvar a alguien cuando nadie quiere dejarme entrar?», se susurró a sí misma sintiéndose completamente derrotada. Entre sus lágrimas, Lyra vio a Grace entrar en su lujoso coche, con una sonrisa satisfecha en sus labios rojos. La niña sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al darse cuenta de que estaba sola con este terrible secreto. No se quedará así. Prometo que encontraré una manera de demostrar la verdad, incluso si es lo último que haga, se prometió a sí misma, con la determinación reemplazando la desesperación en su voz. El sonido de platos rotos dentro del restaurante hizo que Lyra levantara rápidamente la cabeza. Su corazón volvió a latir con fuerza preguntándose si el plato envenenado había llegado a su destino. La agonía de la incertidumbre la consumió por dentro. «Por favor, que haya sucedido algo para evitar esta tragedia», murmuró con las manos juntas en silenciosa oración. Lyra observó el movimiento en la entrada del restaurante,
desesperadamente con las manos temblorosas, mientras intentaba pensar en una manera de entrar. El guardia de seguridad que la había expulsado regresó a su puesto, pero parecía distraído con su teléfono móvil. La niña notó que ocasionalmente miraba dentro del restaurante, donde sonaba música suave, y la gente charlaba animadamente ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse. «Necesito encontrar una manera de entrar. No puedo dejar que ese hombre muera por culpa de esa mujer malvada», se susurró a sí misma, estudiando cada movimiento del guardia de seguridad. Un grupo de clientes elegantes se acercó a la entrada, llamando la atención del guardia mientras se apresuraba a abrirles la puerta. Lyra vio su oportunidad. Mientras el hombre saludaba a los recién llegados, ella podría intentar colarse detrás de ellos. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. «Es ahora o nunca». «Por favor, Dios mío, ayúdame a salvar a ese hombre», murmuró ajustando su gorra raída y preparándose para correr. El guardia se giró para atender a otro cliente que llegaba en un brillante Mercedes negro, y Lyra ve el momento crucial. Sus ojos, acostumbrados a buscar huecos en las calles para sobrevivir, identificaron rápidamente el camino más seguro. Con la agilidad que solo posee una niña de la calle, desarrollada tras años de escapar del peligro, se deslizó rápidamente por la entrada. Sus pies descalzos no hicieron ruido contra el mármol pulido. Manteniéndose agachada, se escondió detrás de un suntuoso arreglo de orquídeas blancas en el vestíbulo, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. «¿Dónde está? Necesito encontrarlo antes de que sea demasiado tarde». «Por favor, Dios mío, ayúdame a salvarlo», pensó frenéticamente con sus ojos abiertos de par en par, escaneando la habitación mientras sus manos temblaban incontrolablemente. El ambiente lujoso la hacía sentirse aún más pequeña e insignificante, con sus inmensos candelabros de cristal que derramaban una luz dorada sobre elegantes tapices y costosas obras de arte. El contraste entre su reflejo en el espejo dorado de la pared, una niña sucia con ropa hecha jirones, y la opulencia del lugar le revolvió el estómago. Lyra podía oír el tintineo de copas de cristal y el suave sonido de cubiertos de plata contra fina porcelana, mezclado con conversaciones educadas y risas contenidas. Pocos saben que un asesinato está a punto de tener lugar justo delante de sus narices. «Espero poder llegar a tiempo», se susurró a sí misma, sintiendo una mezcla de ira y desesperación. El maître d', un hombre alto y esbelto con un bigote perfectamente recortado, pasó corriendo junto a ella, llevando una botella de vino que probablemente costaba más de lo que ella vería en su vida. Lyra aprovechó su alargada sombra para moverse sigilosamente entre las mesas, como una pequeña sombra. Ella misma. Sus pies descalzos y sucios dejaron pequeñas marcas en la alfombra roja, persa, pero no le importaron las pruebas que estaba dejando atrás. El tiempo se agotaba, y cada segundo perdido podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. «No puedo fallar». «Ahora no, después de llegar tan lejos», murmuró con los ojos escaneando frenéticamente la habitación en busca de Silas. Fue entonces cuando lo vio. Silas Vanderbilt estaba sentado en una mesa en el centro de la habitación, como si fuera la estrella principal de una trágica obra a punto de desarrollarse. Su imponente figura, con un traje azul marino hecho a medida, contrastaba con el mantel blanco como la nieve. Estaba examinando el plato que acababa de ser servido con vapor, elevándose en espirales siniestras de la comida envenenada. Una sonrisa de aprobación comenzaba a formarse en sus labios mientras apreciaba la presentación del plato. «No, por favor, no toques esa comida», pensó Lyra desesperadamente. «Si tan solo pudiera gritar, sin que ese guardia de seguridad me impidiera alcanzarlo», gritó su mente mientras calculaba la distancia que necesitaría cubrir. Silas levantó el tenedor de plata y el tiempo pareció ralentizarse para Lyra,
como si el universo estuviera prolongando ese momento crucial. La luz de los candelabros se reflejó en el metal pulido del utensilio, creando pequeños arcoíris danzantes en las paredes. Vio como a cámara lenta, el tenedor acercándose a la comida envenenada, su cuerpo reaccionó por puro instinto. Impulsado por una fuerza que no sabía que poseía, corrió desde su escondite como un animal salvaje, volcando una bandeja de champán, empujando sillas y chocando con camareros atónitos en el proceso. «¡No se coma eso! ¡Su esposa le ha puesto veneno!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones, su voz ronca resonando por la habitación, ahora silenciosa como una tumba. Pero era demasiado tarde. Para cuando Lyra llegó a la mesa gritando, Silas ya se había llevado el primer bocado a la boca. Sus ojos castaños oscuros se encontraron con los de ella, una mezcla de sorpresa y confusión en su rostro bien cuidado. El tenedor cayó de su mano temblorosa, tintineando contra la fina porcelana y rompiendo el silencio momentáneo que se había asentado. «¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando?», logró tartamudear su voz ya comenzando a fallar. El rostro de Silas, una vez rosado y saludable, comenzó a palidecer a un ritmo alarmante. Grandes gotas de sudor brotaron en su frente, goteando por sus sienes y manchando el cuello de su camisa. De vestir blanca, sus manos ahora temblando. Violentamente volcaron la copa de vino tinto que estaba cerca, el líquido oscuro derramándose sobre el mantel blanco. «Dios mío, que alguien ayude». «Se está sintiendo mal», gritó una anciana en la mesa de al lado. Silas trató de levantarse, apoyándose pesadamente en la mesa, pero sus piernas parecían hechas de gelatina. Sus ojos comenzaron a rodar hacia atrás en sus órbitas, mostrando solo el blanco, y su respiración se convirtió en un jadeo angustioso. Lyra, impulsada por un instinto protector, corrió a sostenerlo, pero su pequeño cuerpo apenas podía soportar el peso del hombre. «Necesita ayuda. Por favor, que alguien haga algo», suplicó Lyra con sus lágrimas ahora mezclándose con el sudor. El caos se había apoderado por completo del lujoso restaurante. Una mujer gritó histéricamente cuando Silas comenzó a retorcerse, con su cuerpo presa de violentos espasmos. Los platos cayeron y se hicieron añicos, mientras la gente retrocedía en pánico. Los gritos de los niños se mezclaban con los gritos y exclamaciones de horror de los otros clientes. «¡Fue su esposa, Grace! Ella puso veneno en la comida. Lo vi todo por la ventana de la cocina. Ayúdenme a salvarlo», gritó Lyra en medio del tumulto. El cuerpo de Silas comenzó a convulsionarse violentamente contra el suelo, de mármol donde se había derrumbado segundos antes. Sus extremidades se agitaban con tal fuerza que nadie podía acercársele. Lyra, desesperada, trató de proteger su cabeza de golpearse contra el suelo. «No mueras, por favor, no mueras. Intenté advertirte, juro que lo intenté», sollozó la niña. El rostro de Silas se estaba volviendo cada vez más morado, mientras su cuerpo se retorcía violentamente en el suelo. Un joven camarero corrió con un vaso de agua con la mano temblando tanto que la mitad del líquido se derramó antes de llegar a ellos. «¡Agua! Tenemos que hacerle beber agua», gritó el camarero desesperado, tratando de acercarse al hombre que se convulsionaba. «¡No! ¡No le den agua! ¡Podría ahogarse!», gritó Lyra apartando el vaso con una fuerza que no sabía que tenía. «Necesitamos girarlo de lado. Necesita respirar». Otros dos camareros trataron de acercarse con servilletas mojadas, pero retrocedieron asustados, cuando Silas tuvo un espasmo particularmente violento, volcando otra mesa cercana. El sonido de platos rotos resonó por toda la habitación, mezclándose con los gritos de terror de los clientes. «Sujeten a esa criminal aquí hasta que llegue la policía», ordenó el maître d' con su rostro normalmente sereno, ahora contorsionado por la rabia y el miedo. Lyra observó impotente y desesperada cómo el cuerpo de Silas seguía agitándose en el suelo de mármol con sus pequeñas manos, ahora atrapadas por las enormes manos del guardia de seguridad,
Ya no podían ayudar. Gruesas lágrimas corrían por su sucio rostro mientras veía al hombre que había intentado salvar, luchando por su vida. ¿Por qué nadie cree nunca a una niña de la calle? Se susurró a sí misma mientras las luces rojas y azules comenzaban a iluminar las ventanas del restaurante. Lyra sintió una fuerza inexplicable apoderarse de su pequeño cuerpo. Con un movimiento repentino, logró liberarse del guardia que la sujetaba y corrió hacia Silas, que todavía yacía en el suelo. Sus años en las calles le habían enseñado que en situaciones de emergencia actuar rápidamente era la diferencia entre la vida y la muerte. Escúchenme, tengo una idea. Creo que puedo ayudar. He visto esto antes, gritó Lyra con su voz transmitiendo una autoridad sorprendente para alguien tan joven. Con movimientos rápidos y precisos aprendidos de personas sin hogar que a menudo sufrían convulsiones, comenzó a aflojar la corbata y el cuello de Silas. Sus pequeñas manos, aunque tan sucias, se movían con la confianza de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. No me entiendo. Necesita respirar. Alejen todo lo que pueda lastimarlo, ordenó retirando los objetos cercanos que pudieran lesionarlo durante las convulsiones. Los clientes del restaurante formaron un círculo a su alrededor, algunos todavía filmando con sus teléfonos móviles, otros gritando acusaciones. El maître d' trató de apartar a Lyra de nuevo, pero ella permaneció firme protegiendo a Silas con su propio cuerpo. Si no van a ayudar al menos, no se interpongan. Se está muriendo y todo lo que saben hacer es filmar. Gritó la niña con sus palabras, haciendo que algunos bajaran sus teléfonos avergonzados. Silas comenzó a tener espasmos más violentos con su rostro. Volviéndose aún más morado, Lyra sabía que necesitaba actuar rápidamente. Con una fuerza que no sabía que poseía, logró girarlo de lado de nuevo, evitando que se atragantara. El suelo de mármol estaba frío contra sus rodillas desnudas, pero no sintió ninguna molestia concentrada únicamente en su misión. «Aguanta sin Silas. No permitiré que la maldad de tu esposa prevalezca», susurró en su oído mientras mantenía su cabeza protegida. Uno de los guardias de seguridad intentó de nuevo arrastrar a Lyra, pero esta vez varios clientes intervinieron. «¡Dejen que la niña ayude! Parece saber lo que está haciendo», gritó una anciana con su voz temblorosa de emoción. El guardia vaciló con su rostro convertido en una máscara de confusión. «Si muere porque me impidieron ayudar, todos serán culpables», declaró Lyra con su voz cargada de una madurez más allá de sus años. Los minutos siguientes fueron caóticos. Mientras Lyra intentaba ayudar a Silas, el personal del restaurante discutía entre sí sobre si llamar o no a una ambulancia y a la policía. El prejuicio contra la niña de la calle estaba costando un tiempo valioso. Las convulsiones comenzaron a disminuir, pero Silas todavía respiraba con gran dificultad. «Por favor, que alguien llame a una ambulancia. Fue envenenado. Necesita atención médica», imploró Lyra, pero la gente parecía paralizada. «El tiempo es valioso. No tengo forma de llamar a una ambulancia. No tengo teléfono. Necesito actuar rápidamente y hacer algo de inmediato». «Este caballero necesita un médico», pensó dándose cuenta de que nadie tomaría medidas. Lyra hizo lo único que pudo. Decidió llevar a Silas al hospital ella misma. Sus delgadas piernas temblaban con el esfuerzo mientras intentaba levantar al hombre. Para su sorpresa, Silas comenzó a recuperar parcialmente la conciencia. «¿Quién eres tú?», murmuró con su voz casi inaudible, sus ojos todavía desenfocados, con férrea determinación. Lyra puso el brazo de Silas alrededor de sus hombros. «Soy la persona que intenta salvarte la vida, señor. Mi nombre es Lyra». «Puedes ponerte de pie. Necesitamos ir al hospital», habló con firmeza ignorando las protestas del personal del restaurante. «No dejen que esta niña se lleve al señor Vanderbilt. Debe estar involucrada en todo esto. No confíen en ella», gritó el maître d', pero su voz ya sonaba distante. Silas todavía aturdido y confundido.
logró ponerse de pie con la ayuda de Lyra, con su gran cuerpo apoyado pesadamente en la pequeña niña, pero ella no se quejó. Cada paso fue una batalla, pero sabía que no podía rendirse. Confía en mí, Señor Silas. Sé que es difícil, pero soy la única persona aquí que realmente quiere ayudarte, susurró guiándolo lentamente hacia la salida. El camino hacia la puerta parecía interminable. La gente intentó detenerlos. Algunos empleados amenazaron con llamar a la policía, pero Lyra siguió adelante con su determinación mayor que cualquier obstáculo. Silas tropezaba con cada paso, pero logró mantenerse consciente. «Hospital necesitamos ir», murmuró comenzando a comprender la gravedad de su situación. En la salida del restaurante, el guardia de seguridad hizo un último intento de detenerlos posicionándose frente a la puerta. Lyra lo miró con una mezcla de ira y súplica. «Si tienes una pizca de humanidad nos dejarás pasar. Necesita médicos, no acusaciones». «Déjenlos ir», dijo la misma anciana de antes, con su voz ahora firme y autoritaria. El frío aire nocturno golpeó sus rostros cuando finalmente lograron salir. Lyra sabía que el hospital más cercano estaba a pocas cuadras de distancia. Cada paso fue una tortura para Silas, que todavía tenía espasmos ocasionales. «Solo un poco más, señor Silas. El hospital no está lejos, y allí me creerán cuando les cuentes sobre tu esposa». Lyra habló tanto para animarlo como para mantenerlo consciente. Las calles estaban relativamente vacías a esa hora, pero los pocos peatones que pasaban miraban asustados a la extraña pareja, una sucia niña de la calle, guiando a un hombre bien vestido que apenas podía caminar. Algunos ofrecieron ayuda, pero Lyra se negó, temiendo que le impidieran contar la verdad a las autoridades. «No puedo confiar en nadie ahora. Necesito asegurarme de que llegue al hospital con vida y que todos sepan que fue». Grace, pensó mientras continuaba su viaje. Silas estaba empeorando con cada cuadra. Su rostro alternando entre un pálido mortal y tonos morados, y su respiración se estaba volviendo cada vez más difícil. Lyra podía sentir su corazón latiendo irregularmente a través de su costoso traje. «Aguanta, ya puedo ver las luces del hospital. Eres fuerte, lo lograrás», animó incluso sintiendo que sus propios músculos gritaban de agotamiento. Con cada paso que daban, Lyra podía oír sirenas a la distancia, probablemente de la policía que había sido llamada al restaurante. Sabía que tenía que llegar al hospital antes de que la encontraran, o nunca creerían su historia. «No me creerán. Mi palabra como niña de la calle no tiene poder. Difícilmente podré demostrar lo que vi, pero esta vez una niña de la calle traerá justicia». Se prometió a sí misma acelerando el paso, tanto como Silas podía seguirle el ritmo. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, proyectando largas sombras sobre las aceras. El peso de Silas parecía aumentar con cada momento, y Lyra podía sentir que sus propias fuerzas se desvanecían. Pero el recuerdo de la sonrisa cruel de Grace la mantuvo en movimiento. «Solo 2 cuadras más, señor Silas. Cuando lleguemos allí, recibirás ayuda, y todo estará bien. Estarás a salvo, y todo esto habrá terminado», murmuró más para sí misma que para él. Silas trató de decir algo, pero solo pudo emitir un gemido de dolor. Sus ojos, aunque entrecerrados, permanecieron fijos en Lyra, como si tratara de entender cómo esa pequeña niña de la calle estaba arriesgando todo para salvarlo. «No intentes hablar ahora. Guarda tus fuerzas, estaremos a salvo pronto», dijo ajustando su brazo mejor sobre sus hombros. Un grupo de jóvenes borrachos bloqueó la acera de adelante, riendo a carcajadas y ocupando todo el espacio. Lyra sabía que no podía arriesgarse a pasar entre ellos. Silas apenas podía mantenerse en pie, y mucho menos esquivar a personas ebrias. «Tenemos que tomar otra ruta».
Sin error. Silas, conozco un atajo, pero es por una calle más oscura. Susurró guiándolo hacia un callejón lateral. El callejón estaba parcialmente inundado debido a la lluvia reciente, y el hedor a basura era sofocante. Los pies descalzos de Lyra se hundieron en el agua sucia, pero no podía permitirse elegir otra ruta debido al tiempo que tomaría. Silas tropezó con una botella rota, casi haciéndolos caer a ambos. «Cuidado, agárrate a mí. No puedo dejar que te caigas ahora», dijo con firmeza con su pequeño cuerpo, tensándose para soportar más peso. Un perro callejero comenzó a ladrarles furiosamente, avanzando con los dientes descubiertos. Lyra conocía bien este tipo de situación. En las calles los perros feroces eran un peligro constante. Con una mano, hizo un gesto para que el perro retrocediera, manteniendo a Silas equilibrado con la otra. «¡Vete! ¡No tenemos tiempo para esto!», le gritó al animal con su voz resonando en las paredes del callejón. Al salir del callejón se encontraron con un sitio de construcción que bloqueaba la calle que Lyra pretendía usar. Su corazón se hundió. Ahora tendrían que tomar un desvío mucho más largo. Silas gimió de dolor con sus piernas fallando de nuevo. «No puedo dejar que te rindas. Encontraré otra manera. Confía en mí. Confía en mí», suplicó observando las gotas de sudor frío que goteaban por el rostro del empresario. El sonido de las sirenas de la policía comenzó a resonar por las calles, y Lyra pudo ver las luces reflejándose en las ventanas de los edificios. Necesitaban esconderse, pero Silas apenas podía moverse. Vio una pequeña tienda de conveniencia, y por impulso lo empujó hacia adentro. «Por favor, solo unos minutos hasta que pase la policía. No podemos dejar que nos encuentren antes de llegar al hospital», murmuró ayudando a Silas a apoyarse contra el mostrador. El dueño de la tienda miró alarmado a la extraña pareja, una niña sucia y un hombre bien vestido, claramente enfermo. Abrió la boca para protestar, pero Lyra lo interrumpió. «Está enfermo. Solo necesitamos esperar unos minutos, por favor», dijo Lyra, pero el hombre la ignoró. «Salgan de aquí antes de que llame a la policía». «No quiero problemas en mi tienda», respondió ya alcanzando el teléfono. Obligados a salir, encontraron la calle, ahora llena de gente que salía del trabajo. Cada empujón hizo que Silas gimiera de dolor, y Lyra tuvo que luchar para mantenerlo en pie. Una mujer se detuvo para ayudar, pero al ver su condición comenzó a hacer demasiadas preguntas. «No tenemos tiempo para explicaciones». «Necesita llegar al hospital ahora», la interrumpió Lyra alejando a Silas de la mujer bien intencionada. Un coche de policía pasó lentamente junto a ellos, y Lyra sintió que su corazón se detenía. Rápidamente guió a Silas detrás de un puesto de periódicos rezando para que no los vieran y no la arrestaran por algo que no hizo. El vendedor de periódicos los miró con desconfianza, pero algo en los ojos decididos de Lyra lo hizo permanecer en silencio. «Si nos encuentran ahora me arrestarán y él morirá». «No puedo dejar que eso suceda», pensó conteniendo la respiración hasta que pasó el coche patrulla. Silas hizo todo lo posible para ayudar incluso en su estado casi catatónico. Caminó con dificultad apoyándose en la niña lo menos posible mientras ella lo asistía valientemente. Intentó decir algo, probablemente un intento de gratitud, pero solo logró un sonido inaudible. «No necesitas agradecerme. Haría esto por cualquiera que necesitara ayuda. Aprendí en las calles que deberíamos ayudar a todos, tal vez porque yo misma necesito la ayuda de personas amables que conozco en el camino», dijo tanto para distraerlo como para distraerse a sí misma. Las luces del hospital ya eran visibles en la distancia, como un faro de esperanza, en la oscura noche. Lyra podía sentir que Silas estaba llegando a su límite. Su cuerpo se volvía más pesado contra el suyo, casi derrumbándose con cada paso. A través de las puertas de cristal podía ver el caos dentro de la sala de emergencias, camillas, alineadas en los pasillos, personas gimiendo de dolor y personal corriendo de un lado a otro.
Por favor, que alguien pueda ayudarnos. No puede esperar mucho más, se susurró a sí misma sintiendo que Silas se volvía más pesado con cada paso. Al entrar en el vestíbulo se encontraron con un ambiente sofocante y tenso. La sala de emergencias estaba abarrotada. El guardia de seguridad, un hombre alto y corpulento, inmediatamente comenzó a caminar hacia ellos, con su expresión endureciéndose, al ver el estado desaliñado de Lyra. «Este no es lugar para mendigos. Ve a pedir limosna a otro lado», bramó, ignorando por completo la terrible condición de Silas. Silas eligió ese momento para tener otro espasmo violento, casi haciéndolos caer al suelo a ambos. Su rostro ahora había adquirido un tono púrpura alarmante. Lyra luchó por mantenerlo en pie, con sus piernas temblando por el esfuerzo. «¿No ven que se está muriendo? Es una emergencia. Fue envenenado», gritó Lyra con su voz resonando por el caótico vestíbulo. La recepcionista, una mujer de mediana edad con profundas ojeras, ni siquiera levantó la vista de la pantalla de su computadora. «Tomen un número y esperen. Todos los médicos están ocupados con una emergencia múltiple de un accidente en la carretera. ¿No ven que se está muriendo? Es una emergencia. Fue envenenado», insistió Lyra desesperada. Un segundo guardia de seguridad se acercó aumentando la tensión en el aire. Silas comenzó a tener convulsiones más violentas con su pesado cuerpo, deslizándose de los frágiles brazos de Lyra. La niña trató desesperadamente de mantenerlo en pie, con sus piernas temblando bajo el peso. «Está sangrando. Dios mío, está sangrando». El pánico era evidente en la voz de la niña mientras intentaba limpiar la sangre con su manga. Hecha jirones, en ese momento una enfermera mayor salió de uno de los cuartos llevando una pila de registros médicos. Sus ojos experimentados captaron la escena, deteniéndose primero en Silas y luego en Lyra. Su expresión cambió al instante. «¡Bendita Virgen! Este es Silas Vanderbilt, el empresario», exclamó dejando caer los registros médicos al suelo con un golpe sordo. Los ojos de la enfermera mayor se abrieron al reconocer a Silas, con sus registros médicos olvidados en el suelo. «¡Dios mío, es Silas Vanderbilt! ¡Llamen al médico inmediatamente!», gritó corriendo a examinar al paciente, pero manteniendo una mirada sospechosa hacia Lyra. «No dejen que esa niña se vaya. Debe tener algo que ver con su condición», ordenó a los guardias de seguridad, quienes apretaron aún más su agarre en los brazos de la niña. Silas comenzó a tener una convulsión aún más violenta con todo su cuerpo, temblando contra el frío suelo del hospital. La enfermera gritó órdenes mientras que otros miembros del personal se apresuraron a entrar con equipo. Lyra trató de explicar, pero su voz fue ahogada por la conmoción. «Fue envenenado. Intenté ayudarlo. Mejoró un poco, pero está empeorando de nuevo», explicó Lyra, pero la mayoría del personal la ignoró por completo. Un monitor cardíaco fue traído rápidamente y el sonido de los latidos cardíacos irregulares de Silas llenó el aire. Lyra observó impotente mientras las enfermeras trabajaban conectando electrodos y verificando sus signos vitales. Nadie siquiera la miró en su dirección. «Los latidos cardíacos se están debilitando». «¿Dónde está el médico?», gritó una de las enfermeras con sus manos moviéndose rápidamente sobre el cuerpo de Silas. El empresario comenzó a exhibir síntomas más alarmantes. Su piel adquirió un tono azulado y su respiración se hizo más superficial por minuto. Los guardias de seguridad siguieron sujetando a Lyra, quien forcejeaba desesperadamente. «Va a morir si no actúan rápido. El veneno era oscuro. La vi ponerlo». Sus palabras se perdieron en la cueva de caos de la sala de emergencias. Finalmente llegó el médico corriendo por el pasillo. Al ver a Silas inmediatamente comenzó a gritar órdenes. «Sala de emergencias 3 ahora». «Este caso parece envenenamiento». «Llamen a la policía. Necesitamos saber qué le sucedió», dijo el médico evaluando al paciente. «La policía ya ha sido llamada»,
Doctor, esta niña estaba con él. Probablemente tenga algo que ver con eso, respondió uno de los guardias de seguridad. Lyra sintió que su corazón se hundía al escuchar que se acercaban sirenas. Sabía que nadie creería su historia, que su palabra no valía nada. Era una mendiga. Nunca creerían que Grace Vanderbilt fuera capaz de tal maldad contra su esposo, especialmente con el poder que tenía. Silas estaba siendo apresurado por el pasillo y Lyra no podía hacer nada. «¡Si muere es su culpa por no escucharme!», gritó con lágrimas de ira y frustración corriendo por su sucio rostro. El sonido de las máquinas se hizo más frenético, y Lyra pudo oír las voces alarmadas del médico mientras se llevaban a Silas. Otra violenta convulsión sacudió su cuerpo sobre la camilla, y los médicos corrieron a su lado. «Presión arterial cayendo en picado. Necesitamos tratamiento inmediato». La voz del médico resonó por el pasillo. Las puertas de la sala de emergencias se abrieron de nuevo y varios agentes de policía entraron. Lyra entró en pánico, sintiendo que su corazón se aceleraba en su pecho. Uno de los agentes inmediatamente la señaló con el dedo. «Esta mendiga trajo a un millonario envenenado a la sala de emergencias. Probablemente le hizo algo», dijo el guardia de seguridad. Luego se volvió hacia Lyra. «Ahora no escaparás, pequeña mocosa». Terminó apretando su agarre en su brazo aún más. El cuerpo de Silas desapareció detrás de las puertas de la sala de emergencias, dejando a Lyra sola en el vestíbulo rodeada de miradas acusadoras. El sonido del equipo médico fue reemplazado por el tintineo de las esposas. «¿Por qué nadie cree nunca a una niña de la calle?», pensó amargamente mientras los agentes se acercaban. El sonido de las puertas automáticas del hospital abriéndose y 3 agentes de policía entrando en la sala de emergencias con sus pesadas botas resonando por el suelo de cerámica y sus impecables uniformes contrastando con el caótico ambiente hospitalario. El agente de más edad con pelo canoso y una expresión severa localizó inmediatamente a Lyra. «Recibimos un informe de que un ciudadano fue envenenado. Su nombre es Sr. Vanderbilt, un empresario local», dijeron. «Fue traído por una mendiga. ¿Era usted?», preguntó el agente, e inmediatamente uno de los guardias de seguridad del hospital señaló a Lyra que todavía estaba mirando las puertas de la sala de emergencias. Preocupada por Silas, los agentes se acercaron como depredadores, rodeando a su presa. Lyra sintió que su corazón se aceleraba, pero permaneció firme incluso cuando el agente más alto la agarró del brazo con fuerza innecesaria. El olor a sudor y miedo se mezclaba con el aroma antiséptico del hospital. «¿Tienes mucho que explicar, niña? ¿Qué le hiciste al señor Vanderbilt?», preguntó el agente mayor con su aliento a café rancio, haciendo que Lyra retrocediera instintivamente. El agente arrastró a Lyra por el pasillo del hospital, ignorando sus protestas. Otros pacientes y personal observaron la escena con una mezcla de curiosidad y desaprobación. La niña trató de liberarse, pero el agarre en su brazo era demasiado fuerte. «No hice nada. Estoy tratando de salvarle la vida. Fue su esposa. Grace, la vi poner el veneno en su comida en el restaurante». «Sterling», gritó Lyra con su voz resonando en las paredes blancas. Lyra fue llevada a una pequeña habitación en el hospital. Los agentes la empujaron a una silla de plástico duro, mientras que el agente mayor acercó otra silla para sentarse frente a ella con sus ojos duros estudiando cada movimiento que hacía la niña. «Empecemos desde el principio. ¿Por qué estabas en el restaurante Sterling?» «Ese no es lugar para gente como tú», dijo enfatizando las últimas palabras con desdén. Lyra respiró hondo tratando de controlar el temblor en su voz. Relató de nuevo cómo había estado buscando comida detrás del restaurante, sobre haber visto a Grace a través de la ventana de la cocina, sobre el líquido oscuro que se vertía en el plato. El agente más joven tomó notas intercambiando ocasionalmente miradas escépticas con sus colegas. «Así que quieres que creamos que la Shiorá
Grace Vanderbilt, conocida por su trabajo filantrópico, trató de envenenar a su propio esposo, y solo tú, una mendiga, lo viste suceder, cuestionó el sargento con su voz cargada de incredulidad. El interrogatorio continuó durante varios minutos con las mismas preguntas siendo hechas repetidamente, en diferentes formas, tratando de encontrar contradicciones en su historia. Lyra mantuvo su relato consistente, pero podía sentir que cada palabra era recibida con más incredulidad. ¿Por qué te preocuparías por salvarle la vida? ¿Qué ganas con eso?, preguntó el agente más joven con su tono sugiriendo motivos ocultos. Fue en este momento que el sonido de tacones altos comenzó a resonar por el pasillo, acercándose rápidamente. Lyra sintió que su sangre se helaba cuando Grace Vanderbilt entró en la pequeña habitación, como una actriz tomando el escenario con sus ojos enrojecidos por lágrimas cuidadosamente manipuladas. El hospital me informó que mi esposo fue llevado a la sala de emergencias. ¿Qué le hizo esta criminal?, preguntó Grace con su voz ahogada con una emoción que Lyra sabía que era falsa. Grace se movió por la habitación como una serpiente a punto de atacar con sus tacones altos, marcando cada paso con precisión calculada. Su vestido rojo, el mismo del restaurante, ahora parecía aún más amenazante a los ojos de Lyra. La mujer se acercó a los agentes con sus manos perfectamente manicuradas, temblando en una estudiada muestra de angustia. «Mi pobre Silas», comenzó Grace con su voz goteando angustia. «Tenía un asunto que atender mientras comíamos en el restaurante, y tuve que irme antes dejándolo terminar su comida. No pensé que dejarían que gente como esta, mendiga, se acercara al restaurante. Siempre quieren más que solo comida», dijo Grace lanzando una mirada venenosa a Lyra. El sargento Ramírez ofreció su silla a Grace, quien se sentó con una gracia ensayada con sus ojos, previamente fingiendo lágrimas, ahora brillando con una malicia que solo Lyra parecía percibir. La niña sintió que su estómago se revolvía mientras la mujer comenzaba a hablar de nuevo. «Vi a esta niña merodeando por el restaurante varias veces hoy. Tuve que atender una llamada en medio de la comida. Fue entonces cuando la vi. Silas siempre ha sido tan amable. Debe haber puesto algo en su comida cuando nadie estaba mirando para tratar de robarle», declaró Grace con su voz temblando justo la cantidad correcta. Lyra trató de levantarse indignada por las mentiras, pero el agente más joven la empujó de vuelta a la silla con fuerza. El sabor amargo de la injusticia llenó su boca mientras Grace continuaba su actuación. «Está mintiendo. La vi poner el veneno. Era un líquido oscuro que sacó de su bolso», gritó Lyra con su voz ronca de desesperación. Grace se llevó las manos a la cara, en una actuación digna de un Oscar. «¿Ven cómo miente? Probablemente es parte de alguna banda. Deben haber planeado secuestrar a mis Silas», sollozó haciendo que los agentes intercambiaran miradas significativas. «Por favor, pregúntenle a los camareros del restaurante. Deben haber visto cuando entró en la cocina», suplicó Lyra sintiendo que lágrimas calientes corrían por su sucio rostro. El sargento hizo un gesto al agente más joven, quien inmediatamente se posicionó detrás de la silla de Lyra. El sonido metálico de las esposas preparándose hizo que el corazón de la niña se acelerara. «Tenemos un testigo respetable contra la palabra de una niña callejera», declaró el sargento con su voz cargada de prejuicio. El sargento se inclinó hacia adelante con su rostro a centímetros del de Lyra, el olor a café rancio en su aliento, haciendo que la niña quisiera retroceder, pero se mantuvo firme sosteniendo la mirada del agente. «¿Cómo una niña callejera sabe el nombre de la señora Vanderbilt? ¿Cómo sabías que era Silas Vanderbilt?», cuestionó con su voz cargada de sospecha. Lyra trató de explicar sobre la revista que encontró en las calles que usaba algunas para cubrirse sobre cómo todos conocían a los Vanderbilt. Pero el agente más joven la interrumpió. «Qué conveniente, ¿no es así?, conocer precisamente a uno de los hombres más ricos de la ciudad», dijo intercambiando miradas significativas con el sargento.
El tercer agente, que había estado en silencio hasta entonces, se acercó con una tableta. «Miren lo que encontré: 3 casos de robos en restaurantes de lujo en el último mes. En todos ellos se vio a una niña callejera merodeando antes», declaró mostrando la noticia en la pantalla. «No fui yo. Nunca he robado nada en mi vida. Solo busco comida que tiran», protestó Lyra, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse. Grace se llevó las manos al pecho en un gesto teatral. «Justo la semana pasada perdí una pulsera extremadamente cara en otro restaurante», insinuó, haciendo que los agentes intercambiaran miradas de nuevo. «¿No ven que está mintiendo? ¿Por qué salvaría a su esposo si quisiera robarles?», argumentó Lyra desesperadamente. El sargento sacó su libreta. «Tal vez esa es la pregunta. No estabas tratando de salvarlo. Irrumpiste en el restaurante gritando sobre veneno, causaste pánico, parece una distracción perfecta para algo más grande», teorizó con su voz cargada de certeza. «¡Exactamente!», exclamó Grace, una sola lágrima perfectamente sincronizada corriendo por su rostro. «Debe ser parte de alguna banda usar niños, es tan común en estos casos». Lyra miró de un rostro a otro buscando cualquier signo de duda, cualquier fisura de empatía, pero solo encontró expresiones duras, acusadoras. Grace había tenido éxito. Su palabra como adulta rica y respetable había destruido por completo cualquier posibilidad de que Lyra fuera escuchada. «Espero que hagan pagar a esta criminal por lo que hizo», dijo Grace caminando hacia la puerta con la elegancia de alguien que acababa de ganar una batalla. «La verdad saldrá a la luz, él mejorará, y les dirá que fuiste tú. ¿No ves que mientras pierden el tiempo acusándome...?» Ella podría tratar de lastimarlo de nuevo. Lyra intentó una última vez, su voz casi un susurro. Grace se levantó, alisando su vestido con una discreta sonrisa en sus labios rojos. «Necesito ver a mi esposo ahora», Lyra gritó forcejeando cuando sintió las manos del agente en sus muñecas. El frío metal de las esposas mordió la delicada piel de Lyra, el clic del cierre sonando como una sentencia final. El agente más joven la levantó de la silla, mientras ella todavía intentaba hacerse. ¿Quién tan va a hacerse? ¿Qué? Por favor, alguien tiene que creerme. Ella va a tratar de lastimarlo de nuevo. Su voz se quebró en sollozos. El sonido de las esposas pareció resonar por los pasillos del hospital, mientras Lyra era sacada de la pequeña habitación esposada Grace cerca de la puerta, su cruel sonrisa oculta tras un pañuelo de seda que usó para secar lágrimas inexistentes. «Espero que aprendan a mantener a esta gente alejada de los establecimientos decentes», dijo Grace lo suficientemente alto para que todos la oyeran, provocando murmullos de aprobación de los presentes. El agente empujó a Lyra por el pasillo con sus pequeñas piernas, apenas pudiendo seguir el ritmo de sus largos pasos. A través de sus lágrimas todavía podía ver las puertas de la sala de emergencias donde Silas luchaba por su vida. El sonido de las máquinas médicas le llegó amortiguado. «No podrás volver a lastimarlo. Cuando despierte dirá la verdad», gritó Lyra a Grace, que ya se dirigía al ala de emergencias con su elegante andar. Una conmoción en las puertas de la sala de emergencias llamó la atención de todos. El equipo médico corría de un lado a otro, y las máquinas comenzaron a sonar con más intensidad. Lyra sintió que su corazón se hundía al escuchar los gritos del médico pidiendo más medicamentos. «No necesito quedarme. Podría estar empeorando». «Por favor», suplicó la niña tratando de liberarse, pero las esposas solo le dolían más las muñecas. Grace aprovechó el momento para su actuación final. Corrió hacia la sala de emergencias con sus tacones altos, resonando dramáticamente por el pasillo. «Salven a mi esposo. No dejen que esta criminal se lleve otra vida inocente», exclamó, provocando jadeos de compasión de los presentes. «La única criminal aquí eres tú, asesina, mentirosa», gritó Lyra, ahora siendo arrastrada por 2 agentes. Las puertas del hospital se acercaban
y con ellas la terrible realidad de que Lyra había fallado en su misión. No solo no había logrado salvar por completo a Silas, sino que ahora sería imposible protegerlo del segundo intento de Grace. Si muere, la culpa será de todos ustedes que no quisieron escuchar. Su sangre estará en sus manos. Sus palabras resonaron por el vestíbulo mientras se la llevaban. El frío aire nocturno golpeó su rostro cuando las puertas automáticas se abrieron. Las luces del coche de policía seguían parpadeando, proyectando sombras danzantes sobre las paredes del hospital. Lyra echó una última mirada hacia atrás, solo para ver a Grace desaparecer a través de las puertas de la sala de emergencias. No ganarás, Grace. La verdad siempre sale a la luz, no importa cuánto tarde, gritó la niña una última vez antes de ser empujada al coche de policía. El sonido de la puerta del vehículo cerrándose fue como un punto al final de su libertad. A través del cristal empañado, Lyra observó el hospital donde dejó no solo a Silas, sino también su única oportunidad de justicia. Las sirenas comenzaron a sonar y el coche comenzó a moverse. ¿Por qué el mundo prefiere creer hermosas mentiras en lugar de verdades difíciles?, pensó amargamente, mientras silenciosas lágrimas corrían por su sucio rostro. En la sala de emergencias del hospital, médicos y enfermeras corrían de un lado a otro tratando desesperadamente de salvar la vida de Silas. Las máquinas que rodeaban la cama hacían ruidos fuertes y aterradores, con luces parpadeando constantemente, mostrando que algo andaba muy mal con él. Silas, todavía con su bonito traje, ahora empapado en sudor, temblaba y se retorcía, como si luchara contra algo invisible dentro de él. Su presión arterial está bajando demasiado rápido, gritó una de las enfermeras mirando asustada a las máquinas. Los medicamentos habituales no están funcionando en absoluto. El médico más antiguo y experimentado del hospital se hizo cargo de la situación. Había visto muchos casos similares a lo largo de los años y sabía que tenía que actuar rápidamente si quería salvar la vida de Silas. Todos intentemos algo diferente, dijo con una voz firme y tranquila en medio de todo el caos. Preparen el antídoto de amplio espectro inmediatamente. El equipo se puso en acción buscando medicamentos, equipos y todo lo demás que pudiera ser necesario. El aire en la habitación se sentía pesado, pero fueron implacables, sabiendo que cada segundo era crucial. «Lo estamos perdiendo», gritó uno de los médicos más jóvenes con su voz temblorosa de miedo, pero el médico principal permaneció concentrado, inquebrantable. Con sumo cuidado administró el antídoto a Silas y comenzó otros procedimientos de emergencia. «Vamos, señor Silas», murmuró suavemente, mirando su rostro pálido. «Lucha con todas tus fuerzas. Eres un hombre fuerte. Sé que puedes hacerlo». Los minutos se arrastraron sintiéndose como horas, mientras que el equipo médico continuó sus esfuerzos observando cualquier signo de mejora. Poco a poco los medicamentos comenzaron a surtir efecto. La presión arterial de Silas se estabilizó y su respiración se hizo más constante. Las alarmas se callaron cuando las máquinas indicaron que estaba respondiendo. «Miren, sus signos vitales están mejorando», dijo una enfermera con una sonrisa de alivio. «Su ritmo cardíaco se está estabilizando». El médico principal dejó escapar un largo suspiro de alivio. Todos hicieron un trabajo increíble. Silas no está fuera de peligro todavía, pero estamos en el camino correcto. Sigamos monitoreándolo de cerca. Pasaron las horas con el equipo, turnándose para vigilar a Silas, midiendo su presión arterial, revisando su corazón y asegurándose de que el antídoto continuara funcionando. Finalmente, después de intensas rondas de atención, el médico decidió que era seguro trasladar a Silas a una habitación privada donde pudiera descansar y recuperarse. «Ahí lo tiene, señor Silas», dijo la enfermera ahuecando las almohadas para que estuviera cómodo. «Ahora puede descansar, pero no se preocupe.
Estamos cerca, cuidándolo. Silas permaneció inconsciente con su respiración suave y constante, las máquinas a su alrededor haciendo un zumbido constante y tranquilizador. Los médicos y enfermeras continuaron observándolo aliviados por su progreso, susurrándose entre sí sobre lo cerca que habían estado de perderlo. A medida que el hospital se tranquilizaba por la noche, una sombra se deslizó en la habitación de Silas. Una figura vestida con un largo abrigo negro, con una mirada fría y calculadora. Era Grace, observándolo con una sonrisa retorcida, mientras yacía inconsciente y vulnerable. Bueno, querido, susurró pasando un dedo enguantado por su rostro pálido. Eres más resistente de lo que imaginaba. Sostuvo un pequeño frasco lleno de un líquido oscuro y viscoso, el mismo que había usado en el restaurante. Tal vez necesites una dosis extra para ayudarte a descansar finalmente. Se inclinó más cerca, descorchando cuidadosamente el frasco, el olor acre llenando la habitación. Pero justo cuando se preparaba para administrar el veneno, escuchó pasos en el pasillo. Rápidamente, volvió a guardar el frasco en su bolsillo, girando justo cuando el médico entró en la habitación. Con una compostura impecable, Grace asumió una mirada de preocupación. «Oh, doctor», exclamó fingiendo alivio. «Estaba tan preocupada por mi esposo. ¿Va a estar bien?» El médico la observó con un ojo escéptico, pero devolvió su atención a Silas. «Estamos haciendo todo lo posible, señora. Su esposo está estable, pero necesita descanso y atención continua». «Por supuesto», asintió Grace enmascarando cuidadosamente su irritación. «Entiendo. Haré lo que pueda para ayudar con su recuperación». «Bien», dijo el médico todavía observándola con una sutil insinuación de desconfianza en su mirada. «Si me disculpa, necesito revisar sus signos vitales. Ahora puede esperar afuera. La informaré en breve». Con una sonrisa forzada, Grace salió de la habitación, deteniéndose solo para echar una última mirada venenosa a Silas. Fue frustrada por el momento, pero no se rendía. Saliendo del hospital, planeó su próximo movimiento, todavía decidida a asegurar la fortuna que creía que le pertenecía por derecho. Mientras tanto, Silas permaneció en un sueño tranquilo, ajeno al peligro que se cernía a su alrededor, soñando con días mejores. La fuerza dentro de él, la voluntad de vivir, probaría ser más fuerte que cualquier veneno o mala intención, pero por ahora descansaba inconsciente de la sombra que persistía justo más allá de las paredes del hospital. En una oscura celda de detención al otro lado de la ciudad, Lyra se sentó en silencio con las rodillas pegadas al pecho, mirando el frío suelo gris. Las duras palabras del detective todavía resonaban en su mente. Si Silas muere, serás acusada de asesinato. Era una condena temprana para una niña que solo había querido ayudar, un castigo por hacer lo correcto. Tragó saliva con fuerza tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer, sintiendo el peso de la impotencia y la desesperación presionándola. «Ya han decidido que soy culpable, incluso sin pruebas», pensó amargamente con el corazón dolido por la soledad y la desesperación. El sonido de los dedos del detective, golpeando sobre la mesa de metal, rompió el silencio. La miró con el cansancio y el desdén de alguien que ya se había decidido. «Tu historia no tiene sentido, ¿sabes eso, verdad?», preguntó una niña de la calle, sin pruebas, acusando a una mujer como Grace Vanderbilt de envenenar a su propio esposo. Lyra sostuvo su mirada enrojecida por contener las lágrimas. Sabía exactamente contra quién se enfrentaba. Grace era poderosa e influyente, y tenía el mundo en sus manos. Pero eso no cambiaba la verdad. Vi lo que vi. No estoy mintiendo, dijo Lyra con su voz suave pero inquebrantable. El detective se burló levantándose de su silla para pasearse por la habitación. «¿Crees que alguien te creerá, niña Grace? Tiene abogados, poder, influencia. Y tú, no tienes nada, solo tu palabra contra la suya».
Lyra apretó los puños, sintiendo la verdad y su impotencia batallando dentro de ella. No tenía nada más que la verdad, y sabía que un día de alguna manera saldría a la luz. Tita. No tengo nada, pero tengo la verdad, susurró. Y no importa cuánto trate de ocultarla, la verdad siempre sale a la luz. El detective dejó de caminar con una mirada de exasperación en su rostro. ¿De verdad crees que una niña de la calle como tú puede vencer a alguien como Grace Vanderbilt? Se rió secamente. Este mundo no es un cuento de hadas, niña. En el mundo real, el poder gana. Pero a pesar de sus palabras, la determinación de Lyra no vaciló. Si se rendía ahora, Grace ganaría, y Silas moriría sin que la verdad saliera a la luz. Lo intenté, si muere no será mi culpa, dijo Lyra levantando sus muñecas encadenadas para que él las viera. Será porque no quisieron escuchar, eligieron creer las mentiras de una mujer rica. El detective puso los ojos en blanco señalando a los agentes de afuera que la devolvieran a su celda. Ya veremos, niña, sin pruebas te quedas aquí. Mientras Lyra era conducida de vuelta a su celda fría y vacía, sintió la desesperación pesando sobre ella, pero incluso con todas las probabilidades en su contra, se negó a rendirse. La vida de Silas dependía de que la verdad saliera a la luz, y no importaba cuán sombrío pareciera, lucharía por ello sola. En su celda, con solo la tenue luz de la mañana, filtrándose a través de una pequeña ventana, esperó. Solo podía esperar que Silas despertara y recordara la verdad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el sonido de pasos resonó por el pasillo. Lyra levantó la vista, con el corazón latiendo, mientras la puerta se abría. El mismo detective entró con su rostro ilegible. Silas Vanderbilt despertó, dijo con su voz baja y grave. Lyra sintió que un destello de esperanza se encendía dentro de ella. Él sobrevivió. Su voz apenas era un susurro. El detective hizo un ligero asentimiento. Sí, pero no ha dicho nada todavía. Está débil y su condición sigue siendo crítica, pero está vivo. Una ola de alivio inundó a Lyra. Silas estaba vivo. A pesar de todo, había sobrevivido. Veremos qué tiene que decir, continuó el detective. Hasta entonces sigues encerrada aquí. No creas que esto cambia las cosas. No hasta que sepamos la verdad. Lyra asintió con su corazón latiendo. Él dirá la verdad, tiene que hacerlo. Su voz estaba llena de una determinación silenciosa y desesperada. El detective se alejó, y la puerta de la celda se cerró de nuevo, pero esta vez Lyra sintió algo diferente. Un rayo de esperanza. Silas estaba vivo, y mientras lo estuviera había una oportunidad de que la creyeran. Los días pasaron lentamente, cada hora mezclándose con la siguiente. Finalmente, una mañana, Silas comenzó a moverse, como si emergiera de un denso y confuso sueño. La habitación del hospital estaba en silencio, excepto por el zumbido constante de las máquinas a su alrededor. Su cuerpo se sentía pesado, y cada músculo dolía como si hubiera estado cargando un peso invisible durante demasiado tiempo. Parpadeando para adaptarse a la luz que se filtraba por la ventana, trató de entender dónde estaba. Sus recuerdos eran borrosos, fragmentados. Recordaba el restaurante, la comida luego, el dolor, y luego Lyra. La imagen de la niña de la calle brilló en su mente. «Estoy vivo», se susurró a sí mismo con su voz ronca y débil. La puerta se abrió y dos médicos entraron acompañados por una enfermera. Parecían cautelosos profesionales, pero Silas podía sentir una cierta vacilación en sus expresiones. Señor Vanderbilt, comenzó uno de los médicos suavemente. Usted estaba en condición crítica, fue envenenado pero logramos estabilizarlo a tiempo. Su recuperación será larga pero está fuera de peligro inmediato. «Veneno», repitió Silas con su mente dando vueltas. «¿Cómo quién?» Luchó por sentarse, pero una ola de mareo lo obligó a recostarse. «No se esfuerce demasiado.
advirtió el médico ajustando los dispositivos junto a su cama. El veneno causó daños severos, pero afortunadamente su respuesta al tratamiento fue positiva. Mientras Silas procesaba la información, fragmentos de memoria comenzaron a resurgir. Recordó el dolor, el pánico y la niña que trató de salvarlo. «Había una niña», murmuró con su voz débil. «Ella trató de ayudarme. ¿Dónde está ella?» Los médicos intercambiaron miradas antes de responder con cautela. «No hay registro de que ninguna niña lo haya visitado, señor Vanderbilt. El único visitante registrado es su esposa». «No había una niña», insistió Silas con su voz creciendo más fuerte con urgencia. «Ella gritó algo. Sabía que algo estaba mal». Los médicos trataron de tranquilizarlo atribuyéndolo a confusión y fatiga, pero Silas estaba seguro. Luchó por entenderlo sintiendo como si le faltara una pieza vital del rompecabezas. «Encuéntrenla», suplicó. «Ella trató de salvarme». Después de que los médicos se fueron, Silas se quedó en silencio con la frustración hirviendo bajo la superficie. Sabía que la niña era real, todavía podía escuchar su voz, todavía ver su expresión aterrorizada mientras le advertía. Ella había arriesgado todo por él. En la mañana de su alta, Silas convenció a los médicos de que estaba lo suficientemente bien como para irse, aunque su cuerpo todavía estaba débil. Su mente estaba decidida. Necesitaba encontrar a la niña que le había salvado la vida. Al salir sintió el peso de la responsabilidad asentarse sobre él. Lyra estaba por ahí, posiblemente en problemas, y le debía más de lo que jamás podría pagar. Se subió a su coche con el corazón latiendo con urgencia y sabía exactamente a dónde ir. El tráfico de Sterling parecía moverse a un ritmo agonizantemente lento. Cada segundo se sentía como una hora mientras Silas regresaba al restaurante, esperando contra toda esperanza que sus instintos fueran correctos. Finalmente llegó estacionándose apresuradamente y dirigiéndose hacia el callejón trasero. El restaurante apenas comenzaba a abrir y el aroma de la comida salía de la cocina. El pulso de Silas se aceleró al acercarse al área donde Lyra había sido vista por última vez, y luego lo escuchó una voz débil, pero inconfundible, una voz suplicando. «Por favor, solo un poco de comida, tengo tanta hambre». Dobló la esquina y allí estaba ella, hurgando entre la basura con su pequeña figura casi desapareciendo entre los contenedores. Se veía más delgada con su rostro cansado, pero era inconfundiblemente ella. Lyra llamó suavemente sin querer asustarla. Ella levantó la vista con sus ojos, ensanchándose con incredulidad. Por un momento pareció lista para huir, pero entonces el reconocimiento amaneció y se congeló. «Señor Silas está vivo», susurró con su voz temblorosa. «Sí», respondió acercándose. «Gracias a ti, me salvaste la vida, Lyra». Las palabras parecieron alcanzarla, y un destello de alivio cruzó su rostro rápidamente, reemplazado por una sombra de miedo. «Pero me arrestaron, dijeron que intenté lastimarlo». «No lo hice, solo quería ayudar», dijo con su voz quebrándose. «Lo sé», dijo Silas suavemente extendiendo una mano. «Recuerdo todo y estoy aquí para corregir las cosas». Lyra lo miró con la esperanza comenzando a reemplazar el miedo en sus ojos. Silas supo entonces que la había encontrado no solo físicamente, sino en espíritu. Aquí había una niña que había arriesgado todo por él, a pesar del peligro y las probabilidades. «No dejaré que te lastimen, Lyra», prometió con su voz llena de una tranquila determinación. «Te vienes conmigo, estás a salvo ahora». Y mientras salían del callejón comenzó un nuevo viaje, uno de curación, redención y una oportunidad de una vida que ninguno de los dos podría haber imaginado. Juntos enfrentarían la verdad y juntos reconstruirían. De las cenizas. Pasaron los días y fiel a su promesa, Silas comenzó a cumplir su compromiso con Lyra. La llevó a su casa, un lugar con el que solo había soñado, una mansión muy alejada de las calles, que habían sido todo su mundo,
Aunque inicialmente dudaba abrumada por el tamaño y la grandeza de la finca, la suave guía de Silas la ayudó a encontrar un sentido de pertenencia que nunca antes había conocido. Con el tiempo, Lyra se instaló en sus días ya no llenos de miedo y hambre, sino con nuevas oportunidades. Silas también se encontró cambiado por su presencia. Por primera vez en años, su hogar se sintió cálido, lleno de risas y libre de la tensión que había existido durante su matrimonio con Grace. Se convirtió en una figura paterna para Lyra, guiándola y nutriendo su potencial agradecido cada día por la oportunidad que ella le había dado de ver la vida con nuevos ojos. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el vínculo entre ellos creció. Silas hizo arreglos para que Lyra recibiera tutorías, abriendo puertas a la educación con la que nunca había soñado, y la animó a explorar sus intereses. Para Lyra este mundo de libros, arte y aprendizaje era tan extraño como estimulante. Se dedicó a sus estudios con determinación, impulsada por el deseo de aprovechar al máximo la oportunidad que Silas le había dado. Una noche después de que terminaron de cenar, Lyra se acercó tímidamente a Silas en su estudio. «Señor». Silas comenzó, luego hizo una pausa nerviosa. Silas levantó la vista de su libro sonriendo. «Puedes llamarme papá, ya sabes». Ella se sonrojó, luego asintió. Quería preguntar, ¿cree que la verdad saldrá alguna vez sobre la señora Grace? El rostro de Silas se puso serio, la mención de su ex esposa proyectando una sombra. La policía todavía está investigando, pero es difícil. Grace es inteligente, y con sus conexiones probar su participación no ha sido fácil. Lyra bajó la mirada decepcionada. Simplemente no quiero que lastime a nadie más. Silas extendió la mano levantando suavemente su barbilla para que ella encontrara su mirada. Te prometo, Lyra, que no lo hará. Nos aseguraremos de que no lastime a nadie más. E incluso si la justicia es lenta, tengo fe en que de una forma u otra, la verdad saldrá a la luz. Fiel a su palabra. Silas continuó presionando a la policía para que investigara más profundamente las actividades de Grace. Gradualmente surgieron pruebas, cuentas bancarias ocultas, transacciones sospechosas y testimonios de personas que habían presenciado su maltrato hacia otros. Pieza por pieza, la fachada cuidadosamente construida de Grace comenzó a desmoronarse, revelando una red de manipulación y engaño que le había permitido evadir la responsabilidad durante años. Finalmente llegó el día en que Grace fue llevada a juicio Lyra, y Silas asistieron, y mientras se sentaban en la sala del tribunal, vieron a la mujer que una vez había tenido la vida de Silas en sus manos comparecer ante un juez. Para Lyra, ver a Grace despojada de su poder e influencia se sintió surrealista. Ya no era la figura intimidante a la que Lyra había temido, sino una mujer que enfrentaba las consecuencias de sus acciones. A medida que avanzaba el juicio, la red de mentiras de Grace se desmoronaba. Los testigos se presentaron contando su manipulación y crueldad. La fiscalía presentó pruebas de sus intentos de envenenar a Silas, su plan para alterar su testamento y sus intentos de incriminar a Lyra. Pieza por pieza, la verdad salió a la luz. Al final, Grace fue declarada culpable de múltiples cargos, incluido intento de asesinato. Fue sentenciada a una larga pena de prisión y, aunque su influencia una vez había parecido inexpugnable, salió de la sala del tribunal en desgracia e impotente. Para Lyra y Silas, la justicia trajo una sensación de cierre. El peso del pasado se levantó y fueron libres de seguir adelante, sin la sombra de Grace cerniéndose sobre ellos. Su viaje del miedo y la traición a la redención y la curación estaba completo. A partir de ese día, Silas y Lyra se dedicaron a ayudar a otros que habían sufrido en silencio, tal como Lyra lo había hecho una vez. Juntos convirtieron su historia en una misión, creando una fundación para apoyar a los niños sin familias y ofreciendo un refugio seguro para aquellos que, como Lyra,
habían sido pasados por alto por la sociedad. Esta historia me recordó que a veces las personas que la sociedad ignora son las mismas que guardan la verdad. Lyra no tenía poder, estatus ni dinero, pero tenía coraje, y eso salvó una vida. En un mundo que a menudo silencia a los pobres, su voz irrumpió. Es un poderoso recordatorio. Nunca juzgues a alguien por su apariencia. Si esta historia te conmovió, por favor, dale like a este video. Compártelo con un amigo y no olvides suscribirte para más historias que revelen fuerza oculta y justicia.